Buenos días, hermanos, estamos a día 7 del mes de septiembre del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 1 en adelante. El rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De ahí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Amón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Rojo, en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que van a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, que es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaiel, y de Nahaiel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Israel derrota a Sehón. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, ni el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel en su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra él. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas las ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbios: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad, por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y construimos
hasta Nofa y Medeba. Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a recorrer a Jazer, y tomaron su aldea, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, y él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano los he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste en Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda la gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Hermanos, vemos aquí como Moisés, todavía al mando del pueblo de Israel, comienza esas batallas que tuvo. Al final son 32 reyes los que Moisés derrota. Aquí tiene el primer ataque del rey de Arad, de los cananeos, y bueno, tomaron gente de rehenes de parte de Israel, y tienen bien hacer hoy le llamaríamos trato con Dios. Hacen un voto para con Dios. Un voto es una promesa que si les entrega a ellos ese pueblo, ellos van a destruir a todos. La misión de ellos era destruir a todos que estaban habitando en la tierra prometida. Dios escucha la voz de Israel y les da la victoria. Vencen al cananeo, destruyen sus ciudades y le cambian el nombre, ¿verdad? Le ponen Horma, que eso significa destrucción. Luego de eso regresan, ya que anteriormente Edom no los dejaba pasar por su territorio, y tienen que regresar para poder rodear la tierra de Edom y poder llegar hasta donde ellos van. Pero vuelve a suceder lo que siempre sucedía con el pueblo. Deciden murmurar, deciden renegar, deciden hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. Y por ende, Dios vuelve a castigar a su pueblo. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces lo castiga en el desierto. Lo vuelve a castigar y hoy le manda serpientes para que los piquen, los muerdan y mueran. Y dice la palabra que murieron muchos en aquel día. Sin embargo, vienen nuevamente arrepentidos y le piden perdón. Dicen a Moisés que han pecado y que por favor les perdone, pero que los sane, que les quite esas culebras. Y le dice Dios a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en alto, en una vara. No podemos asegurar que es como una tipificación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo el que fuere picado, mordido y estuviera enfermo por las serpientes, que vieran la serpiente que estaba ahí de bronce, y que eso los sanaría, les permitiría vivir. Pues en la misma situación estamos ahora. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo, en el consumador de toda esa obra, de todo ese perdón, toda esa salvación para con nosotros. Nuestra mirada puesta en Él para salir adelante. No podemos estar viendo a otros lados, sino viéndolo a Él, para ser sanados, para ser liberados de la cárcel de pecado donde muchos estamos. Los israelitas rodean la tierra de Moab. En esta idea de ir llegando a la tierra prometida, tienen que rodear la tierra, porque no todos los reyes les daban permiso de pasar. Entonces tenían que pelear, y esa fue la manera de cómo fueron tomando territorio para ellos, el cual distribuían posteriormente para cada una de las tribus. En ese momento tienen batalla, Dios los libra, le hacen un cántico. Después vienen y derrotan al rey de Sehón. Son los reyes que van derrotando para tomar posesión de la tierra prometida. Y luego derrotan al rey de Og de Basán. Y siempre la consigna era destruir todo, destruir las ciudades, destruir la gente, los animales y todo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel necesitaba recuperar su tierra. Necesitaba recuperar la tierra que Dios le había entregado, y para eso necesitaba estar limpia. Para evitar que tanto ellos como llegaran a esas nuevas naciones, y dejarlos ahí significaba que ellos se podían perder.
de su fe en Dios, aunque eran rebeldes. ¿Cuántos de nosotros estamos murmurando de los líderes? ¿Cuántos de nosotros estamos murmurando de las iglesias? ¿Cuántos de nosotros estamos murmurando de todo lo que se hace muchas veces en la iglesia? Es hora que dejemos de murmurar y comencemos a poner nuestra mirada en Cristo, en el consumador de esa obra de salvación, en el que hizo dio su vida por usted y por mí. Pongamos la mirada en Él y busquémoslo completamente a Él. Él nos dará victoria en cada una de las cosas que tengamos que enfrentar. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.